Y ahora vamos a hablar de Argentina, porque ayer se pidió el procesamiento de 10 acusados libaneses e iraníes por el atentado que sufrió la AMIA en el año 1994 por los ataques de la AMIA. Estos 10 acusados están procesados y por supuesto el fiscal Sebastián Basso, el titular de la AMIA, imputó y declaró en rebeldía a Ali Asghar Hezhazi, el ladero del líder supremo asesinado días atrás. Él solicitó el procesamiento de estos 10 iraníes y libaneses acusados en la causa de ese atentado mutual en la Mutual Judía del 18 de julio de 1994. Vamos a ver quiénes son estos 10 procesados, acusados iraníes y libaneses. Ali Fayahain, antiguo ministro de Inteligencia. También Ali Akbar Velayati, extitular de Asuntos Exteriores. Moshen Rezai, el excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria. El Ahmad Baidi lideraba las fuerzas del Quds y es el actual jefe de la Guardia Revolucionaria, quien asumió hace apenas unos días. Moshen Rabbani, el consejero cultural. Adi Soleimanpour, el embajador de Irán. Otros dos y los últimos de los 10 acusados está Ahmad Reza Asghari, el tercer secretario de la embajada, y Salman Rouf Salman, miembro de la ONG de SEC externa de Hezbollah. Él dirigió las acciones terroristas en el país. También Abdallah al-Salman, el hermano de Rouf Salman, financiamiento de actos ilícitos era su cargo, y Hussein Monir Monsar, el comerciante libanés que también entregó certificados para falsificar ciudadanías. Está con nosotros el fiscal encargado de esta causa, Sebastián Basso. Fiscal, Dayana Bermúdez de DNews te habla. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Fiscal, ayer se solicitó este pronunciamiento en la autoría del atentado. ¿Fue Hezbollah quien tiene la autoría de este atentado? Correcto. Para la Fiscalía de Argentina hay suficientes evidencias para afirmar que el atentado terrorista en julio de 1994 sí, lo hizo una organización que se llama Hezbollah, que es una organización títere del gobierno de los Ayatolás que está en Irán. ¿Cuál es el estado del expediente de la investigación hoy por hoy, fiscal? La investigación, gran parte ya está armada. Lo que estamos haciendo ahora es pidiéndole a los jueces de Argentina que habiliten rápidamente el juicio en ausencia, así podemos mostrar a las víctimas y a la sociedad en general cuáles son las evidencias que durante los 30 años recopiló el Estado argentino para afirmar que el atentado terrorista es obra de este grupo que se llama Hezbollah y que tiene el gobierno de Irán, que es el que decidió en definitiva que se haga el atentado en Argentina. ¿Y qué probabilidades hay de que sean juzgados en ausencia? ¿Pueden seguir prófugos si fueron juzgados en ausencia? En la medida que se encuentren en Irán y no quieran entregarse a las autoridades argentinas y los libaneses se encuentren prófugos en Líbano, Argentina no tiene posibilidad alguna de traerlos a nuestro territorio para ser juzgados. Lo que estamos haciendo ahora en la Fiscalía es pidiendo que se haga este juicio en ausencia, que es un juicio donde ellos no van a participar físicamente porque no quieren, entonces el Estado argentino les pone una defensa oficial para que garantizarle los derechos. Ese juicio esperemos que se haga lo más pronto posible, depende de los jueces de Argentina. ¿Por qué, fiscal, este proceso estuvo condicionado durante tantos años? Porque en Argentina, la Fiscalía ya hace 20 años que pedía que estas personas fueran llevadas a juicio, pero no había leyes en Argentina que permitieran esta modalidad de juicio en ausencia que se aplica en otros países, y recién el año pasado el Congreso argentino habilitó para que se realice acá en territorio argentino. ¿Cuál es el pedido puntual contra los 10 acusados, fiscal? Concretamente se los acusa por digamos, el delito es homicidio,
porque Claro. el atentado terrorista para la ley argentina en esa época era simplemente un homicidio o asesinato, homicidio calificado. Pero también se los acusa de organizar esta fuerza paramilitar que se llama Hezbollah, que para nosotros también es un delito, que es asociación ilícita criminal. Claro, o sea que usted asevera que definitivamente fue Hezbollah, en definitiva, el autor intelectual y material de este atentado. El autor material son integrantes de la agrupación Hezbollah. Tenemos identificado una de esas personas que es ese prófugo que se llama Salman Rauf Salman, que estuvo dando vueltas por toda Latinoamérica con distintas identidades falsas. Y Hezbollah es una organización digitada por Irán. Irán es el autor intelectual y es el que en definitiva quería hacer el atentado acá en Argentina. Sí, ¿hacia quién entonces está el pedido de captura internacional ahora? Las capturas están dirigidas contra las máximas autoridades de esa época del gobierno de los Ayatolá que están en Irán, que son más o menos los mismos, porque Claro. el gobierno de Irán es un gobierno autocrático donde más o menos son siempre las mismas personas, y el líder supremo era Ali Khamenei, que fue líder supremo del año 1989 hasta que falleció el día sábado. O sea, siempre son las mismas personas. Claro. Contra ellos está dirigida la captura internacional y también contra libaneses particulares que tuvieron un rol material en la realización de la puesta del coche bomba en Buenos Aires. Sí, y sabemos, fiscal, si hay vinculados a este atentado actualmente viviendo en la Argentina. No tenemos ninguna evidencia de personas que Mm. residan en Argentina actualmente que estén vinculadas al atentado. Desde, Lamentablemente, el sí, grupo que hizo el atentado es un grupo de libaneses que entraron clandestinamente al país, colocaron la bomba que mató más de 85 84 personas personas, sí. y después se fueron. Esos son los autores materiales. En Argentina no se pudo determinar que existieran argentinos involucrados. Solamente se fue a juicio una persona que fue un delincuente que entregó la camioneta a las personas que hicieron el atentado. Sí, o sea, fiscal, que estos 10 acusados sí están en condiciones de ir a juicio oral mañana mismo si se pudiera, ¿no? Para la Fiscalía no hay ningún inconveniente en que mañana mismo se haga un juicio oral. Tenemos todas las evidencias para que sean condenados según la visión de la Fiscalía. La declaración de los 4 iraníes disidentes en Francia, ¿qué fue lo que arrojó? Muchas luces. Estas 4 personas pertenecen a una organización de resistencia iraní que viene combatiendo al régimen desde su propio inicio. De hecho, las 4 personas son personas muy grandes que incluso sufrieron detención y torturas durante el gobierno anterior del Shah. Estas personas pertenecen a una organización que tiene muchos adeptos dentro de Irán y por lo tanto lograron aportarnos información de las entrañas del régimen. Nos dieron información que nos permite afirmar con suficiente grado de veracidad que son los autores, que Irán estuvo atrás del atentado a la AMIA. Son personas que aportan mucha información y porque tienen mucha información dentro del régimen. Fiscal, ¿y será que tiene algún acercamiento de más o menos cuándo se podría llegar a una sentencia? Eso ya depende de la aplicación del juicio por parte de los jueces. Los fiscales tratamos todo lo posible que sea cuanto antes, pero son los jueces de Argentina los que van a definir la fecha del juicio. Muchísimas gracias, fiscal Sebastián Basso, por esta información que nos das hoy. Vamos a seguir muy de cerca este tema que nos interesa tanto a los argentinos. En una próxima, entonces, nos comunicamos con usted nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes.